Bueno, muy bien, ya hice el preámbulo, y lo decíamos extra cámara, es una situación que definitivamente, ¿no?, ha causado luto, llanto, problemas económicos terribles para las empresas, para todos en realidad, las carreteras destrozadas. Bueno, no sé qué cosas más porque es así, pero obviamente, ¿no?, amerita un análisis, el post-bloqueo, vamos a decir así. Bueno, vamos a considerar de que no deja de haber sido exitosa la medida en el entendido de que no hubieron mayores problemas en tema de pérdidas humanas de parte de la gente que estaba convulsionando el país, porque eso sí se tornaba un poquito más grave porque era lo que ellos esperaban, que hayan muertos para multiplicar los muertos. Eso ha pasado el 2003, el 2019, siempre Ujú. lo hacen, ¿no? Lamentablemente es así. Y al final no hubo esa situación, pero del otro lado sí, de la gente que ha sido perjudicada. Entonces, digamos que ha sido un éxito con alto costo hasta ahora. Esperemos de que esto haya calmado definitivamente las posibilidades de estos grupos delictivos de poder crear nuevamente este escenario de convulsión que ha perjudicado al país. Pero al final habría que ponernos en contexto, Ronald, para que la gente pueda ir entendiendo la raíz de estos problemas, porque muchas veces del problema para arriba empezamos a hacer análisis, pero no empezamos a contextualizar la raíz del problema, Ujú. ¿no? Y el problema es que teníamos un país donde había una corporación sindical que tenía grandes beneficios, los dirigentes campesinos, los dirigentes indígenas, todos tenían un beneficio tan alto de poder disfrutar de los recursos del Estado y donde ellos mismos se perdieron en el horizonte del progreso. O sea, ya el discurso de haber peleado tantos años para conquistar el poder y poder solucionar el problema a su propia gente no sucedió. Empezaron a agarrar el discurso doctrinario que les imponían estos grupos delincuenciales, porque yo no los llamo socialistas, Ronald, ni los llamo comunistas, Ujú. son grupos organizados de delincuencia con el narcotráfico que agarraron una ideología para poder manejarlos a su antojo y hacerles creer de que era la verdad lo que ellos decían, ¿no? Pero al final sabemos ya nosotros que todos ellos lo que querían era que el pobre siga siendo pobre. Ese era su objetivo. Decían, no los hagas ricos, porque si los pasas a clase media a estos campesinos, nunca más nos van a apoyar. Entonces, ¿qué era lo que buscaban estos grupos? No era un socialismo, no era un comunismo. Estos estaban buscando cómo proteger el poder para poder darle vía libre al narcotráfico y a la delincuencia. Y esa es una realidad que hemos vivido 20 años. Y 20 años que se ha desestructurado la institucionalidad boliviana, ¿no? Se ha hecho posible de que sea la política que maneje la justicia, la policía, las Fuerzas Armadas. Y 20 años hemos estado soportando toda esta situación que al final Bolivia, con tanta plata que tuvo todo este tiempo, por el precio de los hidrocarburos y Ujú. por la cantidad de hidrocarburos que teníamos para vender, era tanto dinero que podíamos haber, de que bueno, yo no, ni vos tampoco, ni el pueblo, pero los gobernantes en ese entonces, Evo Morales y compañía, podían haber dejado una base fundamental de crecimiento en Bolivia de tal manera que Bolivia tenga todas las condiciones para poder desarrollarse industrialmente. Pero no, la idea era frenar especialmente Santa Cruz, que estaba creciendo económicamente. Entonces, esto ha ocasionado a que tengamos un Estado totalmente destruido. Y entra obviamente un nuevo presidente que para ser presidente, él ha tenido que ir allá abajo a buscar el respaldo de esa base que era, y lo hemos dicho acá, esa base fundamental que sostenía al movimiento socialismo y que quedó huérfano. Entonces ellos tenían una esperanza
de que el presidente los haga participar como los hizo participar Evo Morales en la economía, pero no en la economía para poder diseñarla, planificarla o crecer, sino la economía para beneficiarse. A partir de ahí se ven afectados. Y lo otro fue la citación que tuvo Evo Morales, la combinatoria de la justicia a que se presente para poder defenderse en la justicia, y Evo Morales por todos los cargos que se le ha imputado, que es especialmente el tema de abuso de menores, no se presentó y él creyó que el gobierno tenía que protegerlo, que bueno, tenía una línea política de izquierda y que él seguía siendo intocable, pero al final hubo una citación, lo declararon rebelde, lo declararon contumaz y por lo tanto ahí empieza el otro problema, que Evo Morales dice, ahora les voy a demostrar y los voy a destruir, pero ahora no se da cuenta de que lo hace muy temprano y entonces esto ha sido la raíz del problema que hemos tenido y que al final hemos tenido que soportar nosotros los bolivianos. No, en sí no contaba que en sí el gobierno tiene el apoyo de lo que es Estados Unidos, ¿cierto? Y yo creo que es fundamental, ¿no? Porque al fin y al cabo, tener un apoyo de un país tan poderoso como es Estados Unidos, ¿no es cierto? Y hay un detalle también, ¿no? Y esto va directamente de lo que es la línea política. Ayer hubo elecciones en Colombia, ganó la derecha también, ya que si vamos a hacer una sumatoria, prácticamente se puede decir que Sudamérica es de derecha. Claro, todo el hemisferio ya ha ido cambiando, pues, ¿no? Claro, exactamente. Perú ganó Keiko. Sí, ganó Keiko también. Entonces, ahora queda solitario Lula, sí, que se está tornando medio que un socialista capitalista, ¿no? Ya tiene otra mentalidad. Cuba ha decidido enterrar ideológicamente su posición económica. Ahora ya en Cuba están pensando abrir las puertas a los inversionistas. Muy tarde, ¿no? Claro, después que destruyeron una nación tan rica como era Cuba, la destruyeron durante 60 años, están con miedo, quieren recuperarla porque la gente les va a brincar, claro, ¿no? Porque es así, hay un dicho que dice, ¿no? La unión hace la fuerza, y eso está demostrado en Sudamérica justamente, ¿no? A ver, la creación del escudo de las Américas. Claro que sí. Ahí tenemos otro detalle más que podemos agregar, ¿no es cierto? Para que tiene el apoyo justamente, ¿no? El gobierno del escudo de las Américas. Claro, inclusive, exactamente, ¿no? Se manifestaron también. Entonces, todos estos aspectos han ido prácticamente minimizando todo lo que en cierto momento tal vez pretendía, ¿no? Evo Morales, porque hay que decirlo así, directamente, ¿no? Y hay un detalle que decía esta cámara, y se lo vio ayer, salió en la prensa a nivel nacional, en el mismo Chapare, el bastión, su centro, de los mismos chapareños había confrontación entre bloqueadores y los que no querían ser bloqueados. O sea, no es que todo el mundo piensa, no nos olvidemos que en el Chapare no es solamente coca. No, claro. Hay bananeros, o sea, hay muchas cosas que son productores. No, el Chapare es un lugar muy, muy bonito, tiene todas las condiciones para ser un lugar realmente productivo, está en el corazón de Bolivia, puede irse para Santa Cruz como puede irse para el Beni, puede irse para La Paz como para Tarija, o sea, es un lugar extraordinario, estratégico, y ahí en el Chapare hay muchos productores de cítricos, de banana, de calidad, que exportaban a la Argentina, a Estados Unidos, o sea, es un lugar extraordinario, pero lamentablemente también un lugar extraordinario para la siembra de coca, ¿no? Y es donde está la mayor cantidad de sembradíos de coca, que el 97% va a la producción de cocaína, no a la cuñico cultural, ¿no? Porque eso lo produce los yungas. Los yungas, exacto. Entonces, de los 27.000, las 27.000 hectáreas de coca que hay en Bolivia, el Chapare debe tener más del 60%, y eso implica una gran producción de cocaína que la estamos viendo ahora
¿no? Que nos achacaron a los pandinos de ser productores de cocaína. Nosotros no tenemos ni 5 hectáreas, pero la cocaína viene de algún lado y es del lugar donde hay la materia prima, que es la coca. Y eso ha salido del Chapare. Tienen posibilidades ellos de producir hasta 500 toneladas de cocaína con toda la cantidad de coca que tiene. Pero el Chapare es un lugar que tampoco podemos estigmatizarlos a todos, ¿no? Y esos productores, obviamente, Ronald, eran los que estaban en contra. Pero, ¿qué pasaba? El miedo, la amenaza permanente que tenía Evo, porque Evo Morales es un sindicalista cruel, es un radical, tipo dictador sindical que con sus séquitos ellos lo que hace es sembrar miedo. No vas a bloquear y te vamos a quitar tu cato de coca, te vamos a quitar esto. Entonces al campesino lo mantienen no solamente en el Chapare, en todo el occidente, en el altiplano, los mantienen así, con miedo. Si no vas, te van a quitar. Si no vas, la luna se va a ir, nunca más te va a alumbrar. O sea, aprovechan de la ignorancia de esa gente campesina que no tiene las mismas condiciones de poder estudiar como lo tienen otros chicos, pero que al final hay mucha gente del campo que le está diciendo a sus hijos estudien para que no sean llamas, ¿no? Entonces, en el Chapare, obviamente que tenía que haber una reacción de aquellos que quieren seguir produciendo sanamente, lícitamente, y aprovechar esa región tan bonita para hacer un lugar como era antes, Ronald. Cochabamba era uno de los lugares que surtía de productos a Bolivia, trigo y muchas cosas, y este tema del narcotráfico lo acabó de hundir a Cochabamba, acabó de hundir a La Paz, y todos empezaron a migrar a Santa Cruz. Por eso Santa Cruz ha crecido económicamente grande. Potenciosa. Entonces, Evo Morales se ha convertido en un tipo que lo único que hacía era humillar al dirigente, humillarlo en una asamblea. Él quería ser el único. Se lo dijo Andrónico, se lo dijeron muchos dirigentes, y al final el tipo quería ser dueño de todo. Y hoy en día, cuando lo vemos ayer rindiéndose a Evo Morales, esa cara que tenía de derrotado. Si te das cuenta, Ronald, ayer su discurso en la conferencia no fue lo que él acostumbraba a hablar tan largo, ¿no? Fue muy puntual, vamos a desbloquear y vamos a declarar un cuarto intermedio. Sí. A ver, ¿no? Entonces, esa situación lo ha hecho ver un tipo derrotado, y que al final lo van a terminar abandonando por completo a Evo Morales. Y el Chapare, para ganar su libertad, para conquistar su libertad, porque eso se llama estar oprimido, va a ganar su libertad el Chapare, lo van a entregar a Evo Morales, y el Chapare va a ser una zona de producción extraordinaria que va a aportar mucho a Bolivia. Bueno, muy bien. Ahora, vámonos a lo que significa, y es la preocupación de todos, ¿no es cierto? La situación económica. ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo? Exactamente. Bueno, la verdad que ha sido un costo alto, un costo altísimo. Yo creo que ha perjudicado, fueron más de casi 50 días. 53 días. ¿no? 53 días, donde se paró la producción, se paró el servicio. En La Paz se han perjudicado restaurantes, hoteles, pensiones. ¿Qué decir de transporte internacional? Transporte público, transporte internacional, todos se han perjudicado. Bolivia ha perdido más de 4.000 millones de dólares en todo este tiempo, si tomamos en cuenta la reacción que han tenido todos los productores, por ejemplo, los porcinos, vacunos, los productores agrícolas, todos han tenido así, pero una pérdida impresionante. Pero la pérdida más grande que ha tenido el sector productivo, Ronald, se llama mercado. Exacto. Tanto costó conquistar los mercados de la India, de China, de Israel, de Egipto, de todos esos lugares donde ya empezaron
Bolivia exportar carne, porque al final las exportaciones de Bolivia superan las exportaciones que teníamos históricamente por el gas, ¿no? Podemos exportar 6.000, 7.000 Claro, millones de dólares. eso generaba divisas. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar, digamos, con estos productores? ¿Cómo el gobierno va a tener que encarar para darles una mano para que puedan nuevamente reactivarse? Porque ir al banco a querer reactivarse con dinero del banco es muy difícil. Tenés que medir los intereses, tenés que medir cómo devolver el capital y para eso tenés que subir tu producción para poder equilibrar. Entonces el gobierno tiene que crear nomás un fondo de salvataje para la hotelería, para los restaurantes, para los productores. Y eso es lo que más o menos yo me imagino que el gobierno va a tener que estudiarlo porque reconquistar el mercado o perder el mercado primero quiere decir que tu producción va a bajar. Reconquistar el mercado significa un trabajo de comercio exterior muy grande para poder decirles, recíbanos nuestros productos otra vez. El tipo te va a decir, bueno, pero no me traías productos, yo ya tengo otro proveedor. Y eso hay que conquistar. La otra parte es el combustible. Felizmente ayer me enteré de que han salido más de 600 cisternas ya del Paraguay, ya se va a distribuir. Nos va a costar un poquito. Ahora la pregunta es, ¿la gasolina será buena? Bueno, yo creo que el gobierno ahora tiene el cuidado porque si uno de los problemas que hubo, Ronald, y es una de las bases también del problema, es que el gobierno le ha costado y le está costando todavía deshacerse de una estructura institucional manejada por irresponsables, ¿no? Irresponsables en el sentido que no le tienen amor a la patria, ¿no? Han ensuciado un combustible por querer hacer quedar mal a un gobierno, están actuando de una forma irresponsable, antipatriótica, porque están ahí en la estructura del poder todavía, porque al final es como decía alguien, ¿no? Rodrigo habrá ganado la silla presidencial, pero todavía no tiene el poder absoluto. Tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Entonces, Sí, claro. ese problema, digamos, va a costar desestructurar. Y nosotros tenemos que entender de que no puede componerse un país en un año, lo que se ha destruido 20 años. Y ojo, Rodrigo va a terminar su mandato no componiendo la situación del país, pero por lo menos dejando las bases fundamentales para que sigamos avanzando de nuevo, porque lo que estamos haciendo es empezar de nuevo. Y ya lo habíamos avanzado. Que hubo también, o sea, y con esto, digamos, porque esto es una situación que al final le ha costado mucho a la gente, le ha costado mucho al país. Vamos a tener que recuperarnos, hay que reactivar la economía. El combustible es fundamental para hacer funcionar las máquinas, para hacer nuevamente circular. Hay que tener todas las condiciones para poder financiar un presupuesto planificado, para que haya recursos en los municipios, recursos en las gobernaciones. Estamos pobres, no hay mucho dinero, pero felizmente el no haber no dejado el subsidio, sino la subvención se redujo. Ya no estamos nosotros subvencionando, Bolivia no subvenciona la totalidad del combustible. Eso es solamente una partecita. Entonces, si gastábamos 2.600 millones de dólares en la subvención, hoy día seguramente solo gastamos 1.000. Entonces tenemos un gran ahorro ahí que eso está permitiendo paliar un poco el gasto del Estado en términos de bonos, en términos de otras cositas. Se ha reducido el gasto público en el 40%, eso hay que aplaudirlo, pero está faltando todavía una mejor planificación en políticas públicas. Creo que Rodrigo tiene que repensar en hacer un nuevo gabinete mucho más ágil. Tiene buenos ministros, pero hay también unos ministros más flojitos que otros, y ahí hay que recomponer, hay que empezar nuevamente a institucionalizar el país, que se pueda aprovechar los recursos humanos que tiene Bolivia
en calidad para poder hacerlos que sean parte de este esquema estratégico de impulso a la economía, impulso al desarrollo. Entonces, hay muchas cosas que tiene que hacer todavía el gobierno y felizmente en el hemisferio ya tiene bastante respaldo, ya solo queda Lula solito en el hemisferio sudamericano y por lo tanto ya todos los países han conquistado su libertad. Bueno, Lula maneja un país, un coloso, que no es fácil hacerse el loquito como Evo Morales allá, pero ya digamos se está teniendo todo el respaldo. Como decía Ronald, Bolivia es parte de ciertos convenios, de ciertos proyectos como el Escudo de las Américas. Seguramente Estados Unidos no los va a abandonar, necesita intervenir para que el Fondo Monetario Internacional pueda darle a Bolivia ciertos recursos, porque no es malo pedirle esa tara que tiene la gente de creer de que ir al Fondo Monetario Internacional es una cosa, digamos, como que te entregás, que te va a condicionar, que te vendes la soberanía. No es necesario. Hay que reactivar la economía, pero hay que saberla utilizar la plata. Sí, definitivamente hay que dar prioridad justamente a lo que significa la reactivación, apoyando a los micro, a los grandes empresarios. Sí, sí. O sea, acá tiene que ser equitativo, y eso de equitativo también para todas las regiones. Claro que sí. Porque una de las situaciones que también derivó todo eso es que aparentemente se tenía más apoyo a una determinada región y menos a otra. Entonces, con todo lo acontecido, bueno, me imagino que el gobierno también claro, tiene bien clara las cosas. Claro, lo que pasa es que antes había plata, Ronald, porque había las regalías de los hidrocarburos, ¿no? Claro, pero esa era la bonanza que tenía. Claro, entonces el IDH de cada municipio era tremendamente inclusive había gobernaciones que no gastaban porque no sabían en qué gastar. Sobraba plata, igual que las alcaldías, pero hoy por hoy no hay tal situación. Jaco, de verdad, gracias por habernos visitado y estaremos en otro momento comunicándote nuevamente. No, cuando guste, Ronald, un gusto siempre para mí. Un saludo a la audiencia nuevamente. Muy bien. Amigos, nos vamos a la pausa, enseguida retornamos.